amplio para el resto del mundo, con un relativo impacto sobre la opinión de los que manejan las altas esferas económicas globales. Hoy en día, las empresas mexicanas reciben impactos económicos del resto del mundo, principalmente de nuestro vecino del norte, ante una gran pantalla de seguridad económica que no convence al resto del mundo. Soy Margarita Gil Samaniego y a continuación comentaremos sobre los 7 momentos que mejor reflejan lo sucedido en materia de negocios de las empresas mexicanas en el 2010, año considerado como uno de los más intensos en la historia de los negocios en México. El 28 de agosto del 2010, Mexicana de Aviación suspendió operaciones al carecer de recursos para seguir operando y acumular una deuda por $14 millones. La suspensión afectó a unas 1.480 empresas proveedoras, la mayoría de las cuales aún están a la espera de una resolución o de reinicio de operaciones de la compañía. Ante la falta de definición del proceso de capitalización de Mexicana de Aviación y el riesgo que fuera declarada en quiebra, hubo un intento desesperado por parte de los empleados de asumir el compromiso de inversión. Sin embargo, la situación de Mexicana era más sombría que la que aparentaba, y esto se lograría al convertir en capital los cerca de $500 millones de adeudo que tenía con ellos la compañía. En el inter de estos hechos, se rumoraba que los grupos de inversionistas interesados en la línea aérea eran Avanza Capital, Altus Pro e Iván Barona, entre otros, teniendo como condición el depositar una garantía de $5 millones que se le solicitó. En este sentido y bajo este escenario, solo se requería que los inversionistas aporten de $50 a $60 millones para empezar a volar, en lugar de los $250 millones que se pedían. Y así los trabajadores podrían considerar trabajar inicialmente recibiendo la mitad o una cuarta parte del sueldo. Actualmente, Mexicana de Aviación sigue en la búsqueda de capitales, en donde se facultó de manera amplia el Consejo de Administración de la sociedad para celebrar una reunión a la brevedad posible, a fin de analizar el impacto de la situación financiera, para tomar medidas y decisiones que se consideren apropiadas y convenientes, que hasta hoy en día no se han aterrizado en nada. Luego de un largo proceso de negociación, el 17 de noviembre del 2010 concluyó la fusión de Banorte e ITSE. La nueva institución es ahora la tercera más grande del país. Cuenta con 16 millones de clientes y activos por 704 millones de pesos, lo que significa una participación de 13.8% en el sistema. Como resultado de la fusión, los títulos de acciones emitidos por ITSE, Grupo Financiero, se sustituyó a través de la institución para el depósito de valores. Los títulos de acciones emitidos por GF Norte que se encontraban en circulación, incluyendo las acciones emitidas como resultado del aumento de capital derivado de la fusión. Una vez fusionado, se realizó el canje de los títulos de ITSE por acciones de GF Norte, las cuales suman $300.420.000 de forma proporcional a la participación de cada uno de dichos accionistas de ambos grupos financieros. Además de la aportación de 7.590.133 acciones restantes a un fideicomiso irrevocable de administración y pago celebrado por GF Norte en carácter de quien lo ofrece el fideicomiso y quien lo recibe en primer lugar, y The Bank of New York Mellon como fiduciario. La actualización de la inscripción de las acciones emitidas por GF Norte en virtud del aumento de capital resultado de la fusión fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con esta fecha. Finalmente, Grupo Financiero Banorte, que reitera su compromiso con la comunidad financiera y sus inversionistas de mantener prácticas modernas y transparentes en la materia de revelación de información, las cuales se apegan estrictamente a las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores y que genere seguridad en los mercados nacional e internacional. Este momento fue uno de los más significativos en la economía mexicana en el 2010. Uno de los temas que más fue señalado e incluso volteó la atención hacia nuestro país es y sigue siendo la inseguridad,
2010 significó la declaración más sangrienta de la que se recuerda en nuestro país hacia los diferentes carteles del narcotráfico, derivando como piedra angular delitos de secuestro, robo y tráfico de armas, así como la aparición de nuevas bandas que han dejado, según los últimos análisis, más muertes en un año que lo que dejó la guerra de Vietnam en su totalidad. El impacto que ha tenido sobre las empresas detonó una serie de hechos, los cuales ha hecho que los analistas tomen con más calma y cautela este tema. El siguiente comentario nos muestra un panorama más amplio. Escuchemos. En 2010 se reportaron 15.273 personas muertas en la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Una encuesta del Banco de México reveló que 2 de cada 3 empresas ubicadas en el norte del país han sido afectadas por este fenómeno. Se calcula que las compañías aumentan 20% de sus costos por este motivo. La inseguridad económica debería recibir más atención, ya que afecta el bienestar individual, la identidad personal y el comportamiento del mercado del trabajo, ya que el estado de bienestar fue motivado en gran medida por el deseo de disminuir la inseguridad. La construcción de infraestructura ha sido una de las pautas del gobierno federal para promover el crecimiento económico. A pesar de que no se han logrado las metas del sexenio, el crecimiento del sector alcanzó para lanzar la mayor oferta pública en la Bolsa Mexicana de Valores al emitir acciones por el equivalente a 910 millones de dólares. A pesar de los pronósticos desfavorables en la economía, 2010 significó uno de los momentos de las empresas en los cuales se presentaron situaciones de gran oferta, en donde a pesar de sus comentarios anteriormente vertidos en este análisis, este momento de las empresas ha dejado huella en los mercados de valores y hoy en día se demuestra con una relativa y muy cantada estabilidad que México ha defendido a capa y espada. Además de mostrar ante mercados internacionales y mundiales una estabilidad de moneda nacional ante las peripecias del euro y no se diga del dólar estadounidense, siendo México uno de los países que se han evidenciado y mantenerse sobre todo, seguir ofertando la gran escala hacia el exterior, por supuesto ante las grandes adversidades que lo afligen. La demanda externa de mercancías mexicanas volvió a impulsar la economía del país. Un incremento especial tuvo al sector automotriz. Además, se resolvieron varias disputas legales que estaban pendientes en la industria ferroviaria, algo decisivo para que aumente la competitividad de las exportaciones nacionales. Estamos hablando de que México logró moverse más de 10 puntos en la economía y eso es muy importante al destacar además que en el país se ha reactivado la actividad manufacturera y la comercial. México está creciendo en forma muy importante. Todo 2010 lo vemos con cierto optimismo, sobre todo porque hay una reactivación en la economía de Estados Unidos. Hay que reconocerle al país, a sus autoridades, que han hecho un esfuerzo muy grande por sortear los efectos de la crisis financiera, ni qué decir que ha fomentado la entrada de inversión extranjera directa. México sigue siendo un país muy atractivo para la inversión extranjera directa y se cree que habrá nuevos sectores que van a decidir instalarse en el país. Las telecomunicaciones con Internet a la cabeza han detonado un factor importante en la economía de México. En el 2010, uno de los momentos más sonados fueron las alianzas de varios consorcios monopólicos que rigen al país, significando un avance en las relaciones de telecomunicaciones e Internet en el país. Y como dato adicional al siguiente comentario, podemos agregar que existe mucha información sobre las empresas que están haciendo uso real de las redes sociales. Existe un rank de las empresas que tienen presencia en redes sociales en México, siendo Televisa quien hasta ahora tiene el número más grande de seguidores, sumado Twitter y Facebook. Siguiéndole los pasos muy de cerca el grupo Salinas Pliego. El sector de las telecomunicaciones tuvo la mayor recomposición en décadas, luego de una serie de desencuentros públicos con motivo de la licitación de espectro, que el gobierno organizó en 2010. Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas son socios en partes iguales en Iusacell, con lo que intentan hacer frente al servicio
telefónico de Carlos Slim. Con la nueva alianza TV Azteca y Televisa para competir con Telmex en el mercado del cuádruple play, audio, video, internet y telefonía móvil, se concretó con el anuncio de la nueva empresa Total Play, propiedad de ambas televisoras, que pretende llegar a 100,000 hogares en 2011. Será el primer servicio en México que está funcionando dos tecnologías, que es el de telecomunicaciones con la de entretenimiento, creando así el concepto de infotainment. Esto, por supuesto, ha marcado significativamente al negocio de comunicaciones en el país, pero sobre todo en el impacto que generó y lo que sigue haciendo en nuestra economía nacional. Este momento es uno de los más positivos que ha acontecido, ya que beneficia a áreas en donde no pensaban tener un servicio integral de telefonía, internet y televisión, por cable en un solo servicio. Cada 4 años se realiza uno de los eventos deportivos más importantes de todo el planeta. Estamos hablando del fútbol y su mundial, evento en el cual participan 32 diferentes países para demostrar qué equipo de fútbol es el mejor del mundo. Pero además de lo deportivo, nunca se queda de lado el papel que desempeña el país sede, quien durante un mes todo el mundo tiene la atención en él, especialmente en la inauguración y la clausura del mundial. El verano del año pasado se llevó a cabo el Mundial de Fútbol, negocio que dejó una derrama económica. México no fue la excepción, y a pesar de que no llegó a una de las posiciones privilegiadas, se calcula que los beneficios fueron altos para compañías mexicanas, sobre todo las televisoras, las cerveceras y las empresas que venden electrónicas como las televisoras. En general, las ganancias en el sector industrial en México en el año 2010 se vieron ampliamente reflejadas, sobre todo en el periodo de preparación para el Mundial, especialmente a través del sector comunicaciones, restaurantes, bares que transmitieron los juegos en los que principalmente nuestro país participaba. Se realizaron grandes inversiones en la transmisión, incluso en lugares para multitudes como plazas, zócalos, en donde los negocios se reactivaron en sus ventas. Seguramente este momento se recordará no por no haber ganado, situación que está por demás comentar, sino por la reactivación de varios sectores de la economía como aerolíneas, restaurantes, bares y demás. Bien, como hemos escuchado a través de estos comentarios, hemos presentado los 7 momentos más importantes que a nuestro juicio marcaron la historia de nuestro país en el sentido económico, empresarial y de impacto en nuestra nación en el 2010, siendo este un análisis y una investigación realizada con la finalidad de analizar los avances que en materia de economía sufre nuestro país. Esperamos que nuestros comentarios hayan sido de análisis para el auditorio. Yo soy Margarita Gil Samaniego y nos vemos en el próximo análisis económico de nuestro país.